Las enramadas fueron una de las bases fundamentales para llevar a cabo el 11º Festival Etnoeducativo y Cultural del Pueblo Wayuu, realizado en el territorio de Paraguaypoa. En el pueblo wayuu existen diferentes expresiones artísticas, dentro de las cuales se encuentra la construcción de enramadas ancestrales, y no solo para brindarnos sombra, también recoge la palabra. Castellón Bracho nos comparte cómo, a pesar del tiempo, estas hoy se encuentran erguidas en los territorios. Sinaritra, Shirley Sinaritra Sestejan, Shasadas Tuhunaka Shate, Kaushatsmaka Wayo, Si the Sakarati, Totsi otras Shihinahika, Shate Kutchuanai, una trasaket, que Odinroya. Tamsi Trasaradanka Watuma Shate Kashushi, Nemerai Pusoe Watush Pasmai, Punalo Purata. Tehaka, Si Hotun, Punalo Watush Wapura Pasmai, Vapara. Construir una enramada abarca mucho más que materiales. En ella se aplica técnicas de tejido según el entorno del territorio. Esto permite tener una conexión espiritual con el ser wayuu. Edelmira Fernández nos comparte su significado. Turumaka Shia Tehuanca, Saingou Shinainguatush, Cajaman. Xa Santia Catareguaca, Santia Ruya, Santia Iwa, Santia Wamães Puxuayat Casanaka, Manha Casain Tumuha Caranhas. Hamas que Kirkan, Anchi Wawai, Hoktai, Sich, antes, Nuawatan, Nohorehen, Sinapanai, Hotu, que penca, Tasushka, Espanuasaha em Lumaca. Este Hoshias, como Honorehe, Mro, que penga Sinaka, Mro, Warrian, Mro, Uhor, Mro, Ayahaush. Al darnos cuenta de la importancia de la enramada para nosotros los wayuu, entendemos que bajo de ella descansamos, enseñamos, sentimos, aprendemos, compartimos y despedimos a los nuestros, reflejando la conexión espiritual en el transcurso de nuestra vida. Presentado por Lidiana Machado, Gabriela Núñez y Elianis Bonivento. Esta fue una producción del tercer ciclo de comunicación del pueblo wayuu Jayariyu Farías Montiel en su 9º módulo, una apuesta de la red de comunicaciones wayuu Putchimahana con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.